Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso. Bueno, ya que hemos visto un poco pues toda la parte teórica, de lo que es un servidor esclavo, de lo que es un agente dentro de Jenkins, vamos a empezar a trabajar ya en real. Para lo cual vamos a crear nuestro primer agente y por lo tanto vamos a dar de alta nuestro primer nodo esclavo para ponerlo dentro de Jenkins. Entonces, recordar que yo tengo preparado un entorno de Docker, que es el que estoy utilizando para esta formación, para hacerlo más fácil. Los que tengáis ese mismo entorno que yo os he propuesto en el vídeo anterior, perfecto. Y los otros que tengáis pues vuestras propias máquinas, solo tenéis que adaptar pues, las direcciones y el resto de cosas que hayáis modificado. Para crear un nuevo nodo me voy aquí a gestionar Jenkins y dentro de gestionar Jenkins nos vamos a ir a la parte de nodos. Aquí lo seleccionamos. Y podéis comprobar que aquí me va a aparecer ¿qué? Me va a aparecer el nodo que en este momento es el controller de Jenkins, el servidor principal, que veis que lo llama built-in node, ¿no? Es decir, que está dentro del servidor donde se está ejecutando Jenkins. Aquí os dice la arquitectura, si está sincronizado o no con el agente, aunque todavía no tenemos agente realmente, el espacio en disco, en fin, información que podemos ver de cara a cada uno de los nodos con los que vayamos a trabajar durante nuestro trabajo con Jenkins. En la parte izquierda tenemos lo que es el estado de los executors, de los ejecutores. Recordar, ¿qué era un ejecutor? Un ejecutor era un hilo, un proceso que se ejecuta dentro del nodo y que equivale a un proceso de Jenkins. Cuidado, esto nos permite, por un lado, tener procesos en paralelo, pero también nos permite tener varias pipelines funcionando al mismo tiempo. Cuanto más executors tengamos, más jobs de Jenkins vamos a poder lanzar al mismo tiempo. Bueno, en este caso lo que queremos es crearnos un nuevo nodo. Vemos que aquí pone nodes y cloud, que es un tema que veremos posteriormente. Ahora vamos a poner aquí new node y dentro de new node le tenemos que poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pues evidentemente un nombre que identifique claramente qué es ese nodo y qué tipo de recursos va a utilizar. Vamos a suponer que este nodo se va a encargar de las tareas de desarrollo. Vamos a poner que el nombre del nodo se va a llamar development. Y luego en tipo, veis que no hay más que una opción, permanent agent, es decir, agente permanente. En este caso, lo que se hace es que se añade, como veis aquí, un agente permanente, plano, lo llama, o sea, un agente concreto que instalamos dentro del nodo. No tenemos dentro de Jenkins en este momento ningún otro recurso que nos permita cosas como provisionamiento dinámico y similares. Esto lo podemos conseguir mediante determinados productos, plugins que puedo instalar y que nos permiten tener agentes un poco más especializados para determinados productos comerciales o no comerciales. En este caso, como estamos trabajando con Jenkins directamente, todos los agentes que podemos instalar son de tipo permanente. Le damos a crear. Y aquí nos va a pedir ya los datos generales de este nodo. Entonces vamos a poner aquí el nombre. Aquí nos va a permitir una descripción. Yo voy a poner, por ejemplo, esto. Este es un nodo para desarrollo. Y luego el número de executors. El número de executors, como os comentaba, es el número de procesos en paralelo, no de una pipeline, sino de Jenkins en general, que puedo lanzar al mismo tiempo dentro de un servidor Jenkins. Recordar que aquí siempre tengo ayuda. Si pincho, pues me da un poco una información de qué es lo que se espera que pongamos aquí. Veis que un buen valor para empezar dentro de este campo sería poner el número de cores de CPU de la máquina. Es decir, si yo tengo 8 cores, pues un número de executors razonable sería 8. Pero claro, tengo que tener en cuenta otras cosas, ¿no? ¿Qué tipo de máquina tengo? Si hay otras cosas que se ejecutan en esa máquina, qué tipo de procesos lanzo, si son muy pesados o más ligeros. En fin, al final, aquí lo que le estoy diciendo es, bueno, pues cuántos executors quiero tener. Yo voy a poner, por ejemplo, 3. ¿Vale? Como os digo, no es un número que podamos poner alegremente. Eso sí, normalmente vamos a trabajar en modo muchas veces de prueba, ¿no? Voy a poner aquí 3 y con el paso del tiempo pues me doy cuenta de que la máquina está sin usar, le pongo 5. En fin, es algo que, como os digo, podéis empezar con el número de cores de la CPU, pero luego podéis ir personalizándolo de acuerdo a vuestras necesidades. Veis que tenemos que tener al menos un ejecutor, evidentemente, porque si no, el nodo no va a hacer nada. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí el Remote Root Directory. Este directorio es básicamente el sitio donde el agente va a hacer sus cosas. En realidad, todo esto es para el agente, es decir, las cosas importantes, configuraciones, pipeline, etcétera, están en el controller, en el servidor primario, ¿no? En el servidor principal. Pero el agente siempre va a necesitar recurrir a un espacio en disco pues para la caché y para otros recursos que necesita. Descargas que ha hecho una vez para no tener que volverlas a hacer, en fin, todas sus cosas. Aquí lo mejor es que pongáis
directamente un path completo. Por ejemplo, en mi caso va a ser home Jenkins, porque yo tengo el usuario Jenkins instalado en ese contenedor Docker, como os comentaba en el vídeo anterior, y aquí pues le voy a llamar, por ejemplo, agent, de agente. Si damos aquí en la ayuda, podemos comprobar que hay que ponerlo en formato o bien Linux o en formato Windows, si tenéis Windows como plataforma para la gente. En fin, siempre tenéis que tener en cuenta que la configuración del directorio es obligatoria. Tenéis que tener al menos un directorio. Cuando no exista, lo crea. Por supuesto, elegir un sitio que el usuario Jenkins pueda crear. Las labels, muy importante. Las labels nos permiten etiquetar este servidor de forma que cuando yo luego lance un job, le puedo decir, oye, mira, este job se va a lanzar, este pipeline o este proyecto de tipo freestyle, se va a lanzar por todos los nodos que tengan esta label. Por ejemplo, imaginar que tenéis varios nodos etiquetados con Java. Entonces, cuando tú lanzas un pipeline y en uno de los sitios le pones agent Java, es decir, agent con la label Java, el servidor de Jenkins va a intentar utilizar uno de los servidores que estén etiquetados como Java, o varios si lo necesita. Entonces, es muy importante identificar aquí las etiquetas que yo quiero que tenga este servidor, porque luego podré lanzar los pipeline por estas etiquetas. Por ejemplo, si aquí le pongo dev, para decirle que va a ser de desarrollo, le puedo poner Java. Entonces, en este caso, estas dos etiquetas me pueden perfectamente identificar este servidor para hacer determinados tipos de trabajo. Luego tengo el uso. El uso es si voy a utilizar este nodo todo lo que sea posible o solo voy a permitir jobs que tengan esta etiqueta dentro de este nodo. Es decir, si yo utilizo este nodo tanto como sea posible, podrá recibir tareas que sean de Java, que sean de Python o que sean de cualquier otra cosa. En cambio, si yo solo elijo builds o jobs que sean o que coincidan con la etiqueta de este servidor no va a hacer, por ejemplo, pues un pipeline donde ponga la label Python, porque solo va a poder hacer aquellas pipeline que tengan la etiqueta Java. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya decidís vosotros si hacerlo o no. Yo lo voy a dejar así en principio, utilizar este nodo tanto como sea posible. Bueno, como el vídeo se está haciendo muy largo, lo voy a parar aquí. Yo os aconsejo que rellenéis todos estos campos, todos estos datos que os estoy dando, y en el vídeo siguiente vamos a ver quizás la parte más importante, que es cómo podemos configurar la conexión contra nuestro agente de Jenkins. ¿De acuerdo? Pues nada, os espero en el próximo vídeo.